Cuando el año 2025 quede registrado en los libros de historia, será recordado como uno de esos años en los que todo cambió. No será como 1914, 1939 o 2001, cuando el mundo enfrentó nuevos conflictos transcontinentales. Será un año como 1933, cuando los nazis tomaron el poder en Alemania, o 1949, cuando la Unión Soviética obtuvo armas nucleares e inició la Guerra Fría. O 1991, cuando la caída soviética dio paso a un mundo unipolar liderado por Estados Unidos. Esa confrontación terminó según todos los indicadores. 2025 será un año similar, pues marcará un cambio. Como el año en que el orden global liderado por Estados Unidos colapsó y el mundo entró en un nuevo capítulo aún no escrito. Pero ya el caos y la agitación de 2025 pueden darnos una idea bastante clara de hacia dónde nos llevará la historia. Por las decisiones tomadas este año en Washington, Pekín, Moscú y Bruselas. Los conflictos en Medio Oriente, África, el sur de Asia y la aparición de nuevos actores internacionales harán que los hechos de 2025 tengan repercusiones por décadas. Si el antiguo orden internacional basado en reglas está muerto, no se engañen, está completamente muerto. Entonces, 2025 será recordado como el año en que se escribió el nuevo libro de reglas. Al final de 2025, el mundo se ha vuelto más despiadado, más egoísta, más asimétrico y más crudo de lo que ha sido en décadas. Pero toda nube tiene su lado positivo, y este año también nos dio uno. Al terminar 2025 y comenzar las inestables décadas futuras, los grandes actores mundiales parecen finalmente entenderse. ¿Un momento histórico clave? Al inicio del episodio de hoy en Warfronts, debemos admitir que haremos una jugada arriesgada. Hablando históricamente, cuando los analistas que escriben sobre un año en particular durante ese mismo año intentan insistir en que su año elegido es más importante que todos los demás, normalmente no les va muy bien. A veces, esos analistas no ven las falacias lógicas, no separan su sesgo actual o carecen de perspectiva sobre los altibajos históricos. Después de todo, las cosas suceden todos los años y el hecho de que las cosas sucedan este año lo convertiría en un año normal. Como explicaremos hoy, hay razones reales para pensar que 2025 es diferente. No solo porque trajo algunos cambios bastante importantes en todo el mundo, sino porque fueron el tipo de cambios que nunca se pueden revertir una vez que han sucedido. No solo lo decimos nosotros, expertos en geopolítica y conflictos mundiales parecen llegar a la misma conclusión. El mundo del 1 de enero de 2025 ya es una reliquia histórica. Por supuesto, la historia será la autoridad en este tema. Y si en unos años resulta que 2025 realmente no fue nada, entonces te animamos a que regreses y te burles de nosotros en la sección de comentarios. Aquí estaremos esperando, pero por ahora parece que todo está escrito en la pared. Y 2025 lo cambió todo. Si 2025 es un punto de inflexión histórico, la primera pregunta es, ¿cómo era el mundo antes? ¿Y en qué se ha convertido? Bueno, cuando se trata de los tiempos anteriores, quizá la forma más fácil de explicarlo sea usando las palabras de moda. A principios de año, la Tierra tenía un orden internacional unipolar liderado por Estados Unidos y basado en reglas. Desde la conclusión de la Guerra Fría, Estados Unidos ha sido, por mucho, la nación más poderosa de la Tierra, mucho más establecida e influyente que la China emergente, tan armada nuclearmente como Rusia, con una economía exponencialmente más grande y avanzada, y sin la atrofia militar ni la indecisión burocrática de las naciones de Europa. Estados Unidos ha utilizado ese poder para respaldar coaliciones globales en Europa y el Indo-Pacífico, mientras mantiene y ejerce una enorme influencia sobre los países menos desarrollados de Asia, África, América Latina y Medio Oriente. En vez de conquistar, se integró a instituciones globales como la Organización de las Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, G7, G20 y el Sistema de Justicia Internacional. Estados Unidos, siendo el mayor donante humanitario mundial, también era un garante clave de seguridad para sus aliados y un disuasorio militar y económico casi invencible, obligando a los desafíos emergentes a esperar su momento y alentando a los recién llegados a pensarlo dos veces antes de arriesgarse a salirse de la línea. Ahora, si toda esa descripción suena como si estuviera pintando exactamente la imagen de Estados Unidos que Washington mismo quería que el mundo creyera, bueno, estarías en lo correcto. Para Estados Unidos y sus aliados cercanos fue una época de paz sin precedentes, orden global y mejora mutua para todos. Claro, tenía defectos a veces. Pero desde su punto de vista, ese periodo, desde los años 90 hasta los años 20, en su mayoría parecía como si el mundo hubiera superado su base. ¿El instinto de hacer la guerra? Los líderes del viejo mundo como Putin o los advenedizos de Pyongyang y Teherán podrían haber resentido la nueva forma de actuar.
Eran casos aislados que con tiempo y persuasión se alinearían. El mundo seguía rompiendo barreras, entrelazando comercio y finanzas globales, superando fronteras y combustibles fósiles y compartiendo recursos de los ricos, benevolentemente para mejorar la situación de todas las personas. Pero si dejamos esa forma de pensar y vemos más allá de lo que podríamos llamar una burbuja occidental, el orden liderado por Estados Unidos luce distinto cuando se ve desde otras perspectivas, como la de ese viejo hombre fuerte del mundo. En Rusia, el liderazgo estadounidense no mejoró la situación. Fue un intento de evitar que Rusia alcanzara su verdadera fuerza después del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o como lo describió Putin en 2005, la mayor catástrofe geopolítica del siglo para esos advenedizos en Teherán y Pyongyang. Estados Unidos elegía a ganadores y perdedores, buscando quitar poder a los últimos para castigarlos sin piedad. Aunque otras naciones respetaron el orden liderado por Estados Unidos, no necesariamente se consideraban parte de él ni deseaban serlo, como China. El orden de Estados Unidos mostraba el dominio de una superpotencia que China, India y Brasil estaban listas para desafiar rápidamente. El orden liderado por Estados Unidos buscó imponer un solo modelo a países como Turquía, Arabia Saudita, Azerbaiyán o los Emiratos, importantes para Occidente pero aún en la periferia. El orden liderado por Estados Unidos generaba dinero, pero no satisfacía su ambición. Las naciones en desarrollo, conocidas colectivamente como el Sur global, a menudo quedaban fuera de las principales decisiones de poder global, incluso cuando esas decisiones tendrían serias implicaciones para sus propios países. Incluso las personas en Estados Unidos, o que vivían en naciones estrechamente alineadas con Estados Unidos, a menudo descubrían que la realidad bajo el orden mundial estadounidense no coincidía con lo que se había anunciado. La globalización fue un proceso doloroso. La migración global generó tanto resentimiento como oportunidades, y a medida que aumentaba el poder del capital puro, la situación de las personas que no controlaban el capital empeoraba progresivamente. No importaba de dónde vinieran. Por supuesto, hubo muchas señales de advertencia en las últimas décadas. Problemas que Estados Unidos y sus aliados pudieron haber notado y anticipado si hubieran estado dispuestos a mirar. Por ejemplo, Estados Unidos y Europa pudieron haber visto el hecho de que Rusia estaba continuamente dispuesta a perseguir sus objetivos en Ucrania durante la última década. O el hecho de que Irán y Corea del Norte estuvieran tan dedicados a sus respectivos programas nucleares como una señal de que las herramientas de disuasión estadounidenses no estaban funcionando como se esperaba. Pudieron notar la rapidez con que las naciones en desarrollo apoyaron la franja y la ruta de China y deducir eso. Tal vez esas naciones no estaban conformes con la estructura global impuesta por Estados Unidos. Tal vez notaron el auge de movimientos populistas en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y otros lugares. El mayor factor común entre esos movimientos era su dedicación a oponerse al establecimiento político, y dedujeron que podría haber habido cierta insatisfacción con el propio establecimiento. Siendo justos, esa introspección ocurrió a veces. Pero los acontecimientos de 2025 revelaron que simplemente no fue suficiente para entender lo que sucedió este año. Primero tenemos que entender que los cambios de estos años no ocurrieron de manera aislada, fueron el resultado de décadas viviendo en esa misma dinámica que acabamos de describir. Con los movimientos sociales cobrando fuerza, los gobiernos actuando con objetivos opuestos y el descontento burbujeando en todo el mundo. Todo justo bajo la superficie, fácil de ignorar. El 2025 será recordado como un año clave, ya que todos esos problemas alcanzaron un punto crítico simultáneamente. El problema de crear un orden internacional basado en reglas es que solo sirve si todos las cumplen, utilizando la Organización de las Naciones Unidas o la Corte Internacional de Justicia para resolver diferencias, operando en apoyo de leyes globales comunes y aceptando respaldar instituciones que dejan de lado los intereses individuales de las naciones y trabajan por el bienestar del mundo en su conjunto. Pero desde hace décadas, especialmente en años recientes, Estados Unidos y sus aliados son el único grupo que ha mantenido ese orden basado en reglas. Y ni siquiera ellos hicieron un esfuerzo particularmente honesto. Mientras tanto, China, la superpotencia emergente del mundo, centró sus esfuerzos precisamente en las partes del mundo que el orden liderado por Estados Unidos tendía a dejar atrás. Rusia e Irán eligieron construir redes de financiamiento ilícito, influencia global a través de intermediarios y otras herramientas para ayudarse a evadir sanciones y socavar las instituciones globales. Eso obstaculizaría sus objetivos elegidos hace tiempo. Las potencias regionales no buscaban alinearse, sino ver hasta dónde podían salirse con la suya. Muchos de ellos aprendieron a crear riqueza, influencia y poder geopolítico, subvirtiendo el orden liderado por Estados Unidos sin que éste lo notara o pudiera detenerlo. Cuando un lado intenta demostrar que respetará reglas restrictivas y el otro trata la competencia como un todos contra todos.
Bueno, solo adapta esa situación a cualquier juego deportivo que elijas. En un partido de fútbol, el equipo debe seguir las reglas cuidadosamente, mientras que al otro equipo se le permite lanzar el balón, cometer faltas a voluntad y portar y usar armas para ganar. Bueno, no es una competencia justa, ¿verdad? Los efectos se han ido acumulando durante años, ya que el orden internacional se ha debilitado. Organismos como las Naciones Unidas pierden la poca autoridad que lograron construir. La confianza en las instituciones globales y en la globalización está en su punto más bajo. Aunque el establecimiento político en Estados Unidos y sus aliados ha entendido el cambio, su adaptación ha sido muy lenta. Las naciones que buscan encontrar un camino diferente han sido adaptables, creativas y persistentes en sus esfuerzos, todo mientras avanzan más rápido de lo que Estados Unidos u otras burocracias democráticas infladas son capaces de hacerlo. Tras décadas en que Estados Unidos y sus aliados usaron el poder económico, diplomático y militar para mantener el equilibrio mundial que preferían. 2025 fue el año en que esa represa finalmente se rompió. ¿Estados Unidos retrocede? Si 2025 es recordado como el año en que terminó el orden global liderado por Estados Unidos tras la Guerra Fría, esperamos que los historiadores futuros noten la ironía de que, aunque el cambio llevaba décadas gestándose, fue Estados Unidos quien lo concretó. Por supuesto, eso fue obra de la administración que asumió el poder en Washington, Distrito de Columbia, el 20 de enero bajo el presidente Donald Trump. Es importante entender lo que realmente significa. Los acontecimientos de 2025, el intento de Estados Unidos de dejar su antiguo estatus de superpotencia global no se debió a un error estratégico ni a gran incompetencia. Abandonar el papel de principal superpotencia mundial fue central en la filosofía de la administración Trump y clave para el movimiento que lo llevó a la presidencia por segunda vez. Trump y el movimiento Hacer a América Grande de Nuevo que lo llevó al poder. Fueron la expresión del descontento económico y social que se había estado gestando dentro de Estados Unidos durante décadas. El mismo descontento se reflejaba en los paisajes políticos de la mayoría de los aliados de Estados Unidos. Este fue un momento construido alrededor de la premisa fundamental de que el orden liderado por Estados Unidos ya no funcionaba y, de hecho, ni siquiera estaba sirviendo a los propios estadounidenses. Ahora, mientras repasamos lo que hizo Estados Unidos este año, nos vamos a enfocar principalmente en el impacto global en lugar de la política interna estadounidense. Las implicaciones de 2025 para Estados Unidos en sí mismas podrían ser tema de otro video de análisis profundo, pero no nos vamos a detener en eso para los propósitos de hoy. Explicaremos en términos reales el significado de las principales decisiones de Estados Unidos para el mundo, su impacto en el poder global y cómo sentaron bases para mayor agitación después. Para nosotros, si las acciones de Estados Unidos fueron buenas o malas, no importa. Esas decisiones ya se tomaron y nuestro enfoque está en el impacto que esas decisiones tendrán en el resto del mundo. Desde la seguridad, 2025 registró una gran disrupción en las alianzas globales de Estados Unidos, especialmente en la OTAN en Europa y también en el Indo-Pacífico. Trump regresó al cargo después de años de criticar la alianza de la OTAN, admitiendo abiertamente que en el pasado amenazó con retirarse del bloque y manteniendo una postura abiertamente ambigua sobre el artículo 5 de la OTAN, la posición de que un ataque a un país de la OTAN sería interpretado como un ataque a todos ellos. Su gestión ha causado una tensión inédita entre Estados Unidos y varios países de la OTAN, no menos importante con las repetidas amenazas de Trump de anexar la nación de Canadá o apoderarse del territorio de Groenlandia, que actualmente pertenece a Dinamarca. Mientras tanto, Trump ha reiterado su deseo de, cito, respaldar el compromiso del artículo 5 de la OTAN. También ha mantenido una campaña de presión muy intensa hacia los miembros de la OTAN sobre el gasto en seguridad, amenazando con retirar el apoyo si los miembros de la alianza no cumplían con sus obligaciones. Tras años de respaldar a Ucrania frente a Rusia, Estados Unidos bajo Trump modificó su postura y mostró cierto apoyo a Rusia. Eso ha puesto nerviosos a los líderes de la OTAN y regañar al presidente Volodymyr Zelensky en una reunión en la oficina oval es algo que ha quedado grabado en la mente de los responsables europeos. Ahora, en este punto, estamos en los frentes de guerra. Ya estamos muy acostumbrados a la cantidad de personas que probablemente solo han ido a la sección de comentarios. Describieron esas acciones como táctica de negociación para presionar a Europa, o como bromas que no debieron tomarse en serio, o cualquier otra explicación que justificara el curso de acción de Washington. Pero incluso si eso es completamente cierto, la realidad general sigue siendo la misma. Al sacudir los cimientos mismos de la confianza de Europa en Estados Unidos, Washington ha puesto a Europa en el camino de romper su dependencia de Washington lo antes posible. Algunos de los resultados han sido claramente positivos para la defensa europea. Ahora el continente planea que sus naciones gasten al menos el 5% de su Producto Interno Bruto en defensa en los próximos años.
Varias naciones europeas formaron una coalición para apoyar a Ucrania, con Estados Unidos participando de forma limitada. La Unión Europea halló cómo seguir respaldando a Ucrania en la guerra. Mientras que la larga iniciativa para revitalizar el complejo industrial de defensa de Europa parece estar cobrando impulso, para alivio de Europa, Washington en realidad no parece estar abandonando completamente a Europa. Aunque Estados Unidos dejó de donar directamente a Ucrania bajo Trump, las armas han seguido llegando y muy recientemente, al momento de escribir esto. Estados Unidos acordó ofrecer a Ucrania una garantía de seguridad similar a la OTAN si logra la paz con Rusia, aunque Ucrania no podrá integrarse directamente a la OTAN. Pero todos esos pasos en Washington o Bruselas son solo reacciones, decisiones tomadas después de que Estados Unidos rompió la relación con Europa, mientras Europa avanza hacia un futuro separado. Influencia. Los efectos secundarios llegan al Indo-Pacífico, donde Japón, Australia y Corea del Sur ya aprenden a convivir con esto. La posibilidad de que Estados Unidos no venga a apoyarlos en su momento de mayor necesidad. Como en Europa, los líderes de esos países y otros llegaron a la misma conclusión, que incluso si la realidad geopolítica de Estados Unidos bajo Trump no implica la agitación que su retórica parecería sugerir. No es una opción viable para esas naciones, por lo que países de la OTAN, Japón, Corea del Sur y otros de la región concluyeron que deben prepararse para lo peor y adaptarse a una realidad donde Estados Unidos no los salvará. Eso provocó un cambio sin precedentes en cada nación. Pero especialmente en Japón, donde tras casi un siglo sin militarismo y rechazando armas nucleares, Tokio se prepara para remilitarizarse. Las discusiones sobre una bomba nuclear japonesa son cada vez más comunes. Corea del Sur también debate más la nuclearización. Australia se rearma y países como Filipinas buscan protección fuera del paraguas de seguridad de Estados Unidos. Hay indicios positivos de que Estados Unidos no ha desaparecido totalmente. Estados Unidos ha fortalecido sus lazos con Taiwán y anunció su mayor venta de armas a la isla, además de enviar bombarderos nucleares para unirse a Japón en una muestra de fuerza contra China en diciembre. Pero, de nuevo, el cambio más grande es innegable. Antes de 2025, todas esas naciones y las naciones de la OTAN operaban bajo la premisa fundamental de que Estados Unidos las apoyaría y defendería en tiempos de guerra. Como esa premisa ya no existe, todas las decisiones estratégicas futuras se han visto afectadas. Además de la seguridad, las acciones de Estados Unidos este año han sido un shock para el sistema internacional. La imposición improvisada de aranceles por parte de Estados Unidos no solo rompió décadas de política comercial, sino que mostró que Estados Unidos estaba abandonando por completo su antiguo enfoque de apalancamiento económico. Antes de este año, Estados Unidos aceptaba e incluso daba la bienvenida a los déficits comerciales con otros países, porque Estados Unidos era lo suficientemente rico y poderoso como para tolerar un balance comercial inherentemente injusto, y podías usar ese balance comercial injusto para básicamente comprar la dependencia económica de otras naciones. Ahora ese enfoque ha quedado descartado, y las naciones que habían construido estructuras económicas enteras basadas en la forma en que Estados Unidos hacía negocios antes, se han visto obligadas a lidiar con su nueva realidad. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, antes la mayor agencia de ayuda extranjera y clave del poder blando de Estados Unidos, fue casi totalmente desmantelada. Esto generó vacíos en la ayuda humanitaria que ningún donante externo puede llenar. Según la estimación de un epidemiólogo, casi 700,000 personas ya podrían haber muerto en todo el mundo debido al cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, siendo 2/3 de los fallecidos niños. Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles señala que más de 14 millones de personas, incluidos 45 millones de niños menores de 5 años, podrían morir para 2030. Washington amenaza con sanciones a la Corte Penal Internacional, se retira de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de la Salud y ha retenido sus aportaciones a la Organización Mundial del Comercio y, según se informa, está considerando medidas para básicamente reemplazar el G7 con el llamado Núcleo 5, que incluiría a Estados Unidos, Rusia, India, China y Japón. Ahora presentaremos la nueva serie de reglas que moldearán los próximos años. Pero antes de hacerlo, tenemos una pregunta para ti. ¿Te parece que este mundo desordenado y caótico es un poco más fácil de poner en perspectiva? ¿Con la ayuda de nuestro equipo de frentes de guerra? Tal vez sí. ¿Te gustaría saber más sobre el conflicto, las luchas de poder y las dinámicas que moldean nuestro mundo? ¿O crees que en frentes de guerra hacemos algo bueno y quieres que sigamos en el futuro? En 2025 creamos Frontstock, nuestro servicio premium de suscripción, y sorprendentemente es el de mayor crecimiento. Para análisis de expertos aquí en Frentes de Guerra, publicamos 2 episodios extra cada semana, incluyendo nuestro informe sabatino de temas internacionales poco cubiertos. También publicamos episodios especiales sobre cómo China ve a sus aliados.
Las batallas internas de la India contra insurgentes y si los buques de guerra ya son obsoletos en el campo de batalla moderno. Presentamos 2 artículos de expertos cada semana, con la participación regular de periodistas galardonados que comparten su experiencia. Un artículo analiza la lucha entre China y la Unión Europea por influir en África, y otro detalla el papel del sudeste asiático en el nuevo orden mundial. Los suscriptores de Franseco obtienen acceso anticipado a análisis semanales, episodios inéditos de War France y contenido extra. Franseco cuesta 5 al mes o 50 al año y puedes cancelar cuando quieras. Y estarás apoyando lo que hacemos aquí en Warfronts. Bueno, a menos que canceles. Eso no estuvo bien dicho, pero tú entiendes a qué me refiero. El mundo cambia rápido. Estamos tratando de crecer como un medio independiente para estar a la altura de ese momento. Y tu apoyo a nosotros en la compañía Frontstock nos permite hacer más de ese trabajo, más rápido y mejor. Gracias por tu apoyo. Y ahora volvamos al episodio de hoy, las nuevas reglas del camino. Todos esos cambios sísmicos en el mundo y otros cambios de Estados Unidos que podríamos haber considerado hoy, todos son parte de la misma disrupción fundamental que trajo el 2025. Más que cualquier otra alianza, estrategia o iniciativa económica, es la combinación de todas estas decisiones lo que realmente importa. En conjunto, representan una decisión de Estados Unidos de retirarse explícitamente de su antiguo papel como pieza clave del orden internacional. Esta es la primera de varias decisiones importantes que discutiremos hoy y que no se pueden revertir. Estados Unidos seguirá al menos 3 años más bajo el gobierno republicano de MA, con Rusia y China atentos a sus vecinos. Europa y las naciones del Indo-Pacífico deben tomar decisiones. Los resultados ya se están haciendo evidentes. Alemania tiene la intención de convertirse nuevamente en una potencia militar. Japón está considerando lo mismo. Polonia se está convirtiendo en un líder estratégico en Europa. Y Corea del Sur está trabajando para convertirse en uno de los principales actores industriales de defensa del mundo. A corto plazo, Europa y el Indo-Pacífico están aprendiendo a asociarse de nuevas maneras que no involucran a Estados Unidos. Y ya están buscando reconstruir alianzas y redes económicas que no dependan de Washington o que lo excluyan por completo. La administración actual de Estados Unidos parece estar lo suficientemente satisfecha como para dejar que esos cambios se desarrollen y después de al menos 3 años más siguiendo su trayectoria actual. Es poco probable que una administración estadounidense con una mentalidad más global pueda simplemente regresar a como eran las cosas antes. Entre sus aliados, la confianza en Estados Unidos ha sido violada de manera tan profunda que sería francamente estúpido permitir que este proceso ocurra 2 veces. Pedir a Estados Unidos volver a su anterior postura solo haría que esto ocurriera otra vez. Mientras los aliados de Estados Unidos se reposicionan en el nuevo mundo, el liderazgo de Washington ha mostrado las nuevas reglas. En 2025 cambió notablemente el tipo de naciones que pueden acercarse a Estados Unidos. La adulación, los regalos y la promesa de ganancias se volvieron más importantes que nunca. Después de todo, es el año en que la nación de Qatar le regaló a Trump un jet valuado en $400 millones estadounidenses, donde el secretario general de la OTAN decidió llamar papá a Trump en nombre de la alianza. Y donde naciones que buscan agradar a Trump han intentado impulsar que reciba el Premio Nobel de la Paz. Para mantener la relación con Washington, las naciones ofrecen grandes compras de productos estadounidenses, concesiones comerciales y millonarias inversiones. Eso no solo incluye a naciones como Arabia Saudita y los Emiratos, sino también a Gran Bretaña, Japón y otros países que antes creían que sus relaciones con Estados Unidos estaban por encima de la política de quid pro quo. Tampoco Estados Unidos bajo Trump intenta dar un ejemplo contra el autoritarismo o la represión como lo hacía antes. Estados Unidos ha ofrecido a Rusia importantes acuerdos de cooperación económica y de recursos como parte de sus intentos de asegurar la paz en Ucrania. Ha aprovechado una paz en gran parte artificial entre el Congo y Ruanda para firmar acuerdos de extracción a largo plazo con ambos países, pese a que la guerra continúa entre el Congo y una fuerza proxy de Ruanda. Trump ha justificado todo, desde la decisión de Arabia Saudita de usar una sierra para desmembrar a Jamal Khashoggi, hasta la decisión de presidentes latinoamericanos de participar en grandes redes de narcotráfico hacia Estados Unidos. El autoritarismo, la violencia contra periodistas y líderes de derechos humanos y las restricciones a libertades fundamentales en otros países ya no afectan las relaciones económicas de Estados Unidos. Creo que eres un reportero terrible. Estados Unidos ahora afirma abiertamente su derecho a usar fuerza militar contra países que considera parte de su esfera de influencia, especialmente Venezuela, y amenaza con anexar territorios como Canadá o Groenlandia. Ha amenazado con acción militar en México, casi rompió lazos con un aliado clave no OTAN en Colombia y apoyó la represión masiva en El Salvador, entre otros.
Por los números solamente, es fácil decir que la decisión de Estados Unidos en este asunto es simplemente asunto de Estados Unidos, y que no hay ninguna razón ni justificación para que otras naciones del mundo intervengan. Estados Unidos es solo un país entre cientos, y su líder electo está tomando la acción que considera mejor para Estados Unidos y su gente. Pero la decisión de Estados Unidos tiene enormes repercusiones para el resto del mundo, porque representa un claro punto de inflexión entre un mundo dictado por las viejas reglas y un mundo que ha pasado a un nuevo conjunto de reglas. Siempre ha habido partes del mundo donde, digamos, la adulación o la ambigüedad, los acuerdos público-privados o el enriquecimiento mutuo bajo la mesa han sido la forma de hacer negocios, donde las decisiones no se determinan por ideales elevados, sino por el enriquecimiento mutuo, ya sea a nivel nacional o personal entre los líderes mundiales. Pero durante las últimas décadas, Estados Unidos ha estado a la cabeza de un sistema que funcionaba de manera diferente. Bajo ese mismo orden basado en reglas que hemos descrito, la cooperación dependía del buen comportamiento de todas las partes, de la participación en un sistema global más amplio y de la premisa de que los líderes actuaban para elevar a todas las personas de su nación. Para ser claro, ese sistema era muy inconsistente y estaba lejos del ideal platónico que sus arquitectos imaginaron, pero era el sistema. Sin embargo, en años recientes, las naciones que siguieron el nuevo orden basado en reglas y las naciones que siguieron la forma más duradera y despiadada de hacer las cosas han estado en un estado de conflicto creciente. Solo basta ver cómo Rusia evade sanciones con ayuda de India y China. Con Estados Unidos optando por una geopolítica transaccional, esa batalla está prácticamente terminada. Sin Estados Unidos de su lado, y con Estados Unidos ahora excluido del corazón de sus estructuras estratégicas, económicas y diplomáticas, los que quedan adheridos a un orden basado en reglas simplemente no tienen la fuerza para continuar. Cuando Estados Unidos vota a favor de una geopolítica transaccional, decide que ese es el rumbo que tomará el resto del mundo. A finales de 2025, Estados Unidos ha comenzado a consolidar esas decisiones, principalmente con la publicación de su nueva Estrategia de Seguridad Nacional o Estrategia de Seguridad Nacional. Dentro de esa Estrategia de Seguridad Nacional, la administración de Trump expuso una reorientación completa de las prioridades de Estados Unidos de una manera que el propio documento calificó como cita textual. Pragmático sin ser pragmatista, realista sin ser realista, con principios sin ser idealista, fuerte sin ser belicista y moderado sin ser pacifista. No se basa en la ideología política tradicional, sino en lo que funciona para Estados Unidos, es decir, Estados Unidos primero. En la práctica, la Estrategia de Seguridad Nacional dirige a Estados Unidos a un enfoque estratégico en América Latina, alejándose de su influencia en el Pacífico y Atlántico. Adopta la postura de que Estados Unidos no debe intervenir en asuntos de otros países, similar al enfoque que Rusia, China y otras naciones no alineadas con Occidente han seguido por décadas. Culpa a Europa no solo por su clara debilidad en defensa, sino también por un estado de decadencia cultural. Los principios que Estados Unidos promovió por décadas, globalización, apertura a inmigrantes y libertad de movimiento, ahora se ven como negativos para el continente. El mensaje central es clarísimo. ¿No busca ahora Estados Unidos promover un mundo donde las potencias creen esferas de influencia? También busca fomentar una cultura donde esas naciones poderosas eviten intervenir en asuntos ajenos. Recuerda, la alternativa era un mundo donde el orden liderado por Estados Unidos estaba formado por un montón de vecinos entrometidos, pero donde sus entrometidos lograron evitar en gran medida la represión de naciones que querían mantener buenas relaciones con Occidente. Este nuevo conjunto de reglas afirma que cualquier acción de una nación hacia su gente o países vecinos menos poderosos está en su derecho de hacerlo. Las normas internacionales no son solo obstáculos para que naciones rebeldes actúen libremente. Están en conflicto directo con el sistema que la nación más poderosa del mundo está tratando de crear. Mientras tanto, cualquier estigma que aún existía contra las demostraciones abiertas de geopolítica egoísta ha desaparecido por completo. No existen reglas geopolíticas, salvo las que una nación suficientemente poderosa puede imponer. Es un cambio radical respecto a la forma en que solía funcionar el mundo, y es un cambio que ocurrió con una velocidad asombrosa. Sin duda, plantea riesgos geopolíticos reales para el futuro, y es probable que veamos esos riesgos hacerse realidad. La amenaza de que los países se animen a invadir a sus vecinos y que desaparezcan las obligaciones de invertir en desarrollo o ayuda humanitaria. Y el desmantelamiento de organismos internacionales destinados a erradicar la corrupción entre la élite nacional.
Pero al mismo tiempo, también nos lleva al lado positivo que mencionamos antes, que al menos les da a todas las naciones del mundo la base para un entendimiento mutuo. Es poco probable que esta próxima fase de la historia moderna tenga mucho espacio para los ideales elevados, los derechos universales o una visión global unificada para el futuro. Pero si esas cosas ya no existen, entonces las naciones ya no tienen que darse el beneficio de la duda entre sí, o desperdiciar tiempo y energía en gestos de buena voluntad internacional sin sentido. Este nuevo conjunto de reglas es todo lo que dijimos antes. Es despiadado, es transaccional y es crudo de una manera que la política mundial no había sido en mucho tiempo, pero al menos es honesto sobre cómo funcionarán las cosas. Todavía habrá engaño, todavía habrá subterfugio, pero hay un entendimiento mutuo de que el engaño y el subterfugio están presentes en todos los lados. Cuchillos afuera, ¿de acuerdo? Cuando nos alejamos de las naciones que solían formar parte del orden liderado por Estados Unidos después de la Guerra Fría. Tenemos que señalar un último elemento crítico de nuestra nueva realidad global. Cuando Estados Unidos renunció a su papel como líder mundial, no creó ni nombró un reemplazo. En cambio, desmanteló un monolito internacional que antes estaba compuesto por Estados Unidos, Europa, el Indo-Pacífico y sus otros aliados principales. Con el control de tanto poder económico, militar, financiero y diplomático que esencialmente no podía ser desafiado, al desmantelarse ese monolito, el terreno de juego es mucho más parejo de lo que solía ser. Estados Unidos sigue siendo la nación más rica del mundo, pero ahora China está al alcance. Europa, incluso unida, está sola, y países como Rusia, Japón, India, Corea del Sur, Australia, Arabia Saudita, Indonesia y Brasil pueden competir. Es aquí donde tenemos que introducir una palabra que vamos a estar escuchando mucho durante las próximas décadas. Multipolaridad. Para muchas naciones no occidentales, la multipolaridad ha sido una especie de ballena blanca geopolítica por años. Un sistema alternativo de autoridad global que líderes como Xi Jinping, Putin y Modi han impulsado en el ámbito mundial. Por supuesto, un mundo multipolar es diferente de uno unipolar, donde una sola nación, como Estados Unidos, actúa como potencia dominante. A diferencia de un mundo dividido entre dos potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría, un mundo multipolar está repartido entre varios centros de poder importantes al mismo tiempo. Es muy inestable geopolíticamente, con alianzas y lealtades cambiantes y más focos de conflicto y división. Simplemente porque hay más cosas sucediendo en todo el mundo en un momento dado, en un mundo multipolar, un lugar en el poder no está garantizado. En cambio, la expectativa es que cualquier nación ascenderá y caerá con el tiempo, al menos en su forma ideal. Es un sistema que garantizaría la versión más justa posible de un todos contra todos, donde no se le promete a ninguna nación ningún nivel de poder. Pero cada nación tiene la oportunidad de buscar poder usando todas las herramientas a su disposición. A medida que 2025 llega a su fin, se ha vuelto cada vez más evidente que el mundo está transitando hacia un estado de multipolaridad. Dependiendo de la perspectiva, puedes decir que el mundo está dominado por dos potencias, dividido entre 3 o 4 o repartido entre hasta 12. Pero para dar una idea general de cómo podría verse un mundo multipolar, echemos un vistazo al mundo tal como lo conocemos y argumentemos a favor de 5 centros clave de poder global en el mundo actual. Los polos 1 y 2 son, por supuesto, Estados Unidos y China, potencias militares y económicas con una clara pretensión a los primeros lugares. Luego está Europa, que está dividida internamente y es lenta para adaptarse, pero que en conjunto controla una enorme riqueza y recursos. Incluiremos a Rusia, que aunque es económicamente más débil que muchos, tiene gran arsenal nuclear y busca aumentar su influencia global. Y finalmente, incluiremos a la India, no solo porque es la nación más poblada del mundo y la sexta economía más grande, sino porque es la más grande entre todas las naciones, que explícitamente no se alinean con ninguno de los 4 centros de poder anteriores juntos. Esos 5 actores globales actualmente juegan un papel clave en guiar al resto del mundo. En un orden multipolar, ninguno puede decir que lo lidera, y todos harían bien en recordar que no forman un club exclusivo. Según nuestra evaluación, el 2025 pasará a la historia como el año en que el mundo realmente entró en esta nueva era multipolar, lo que significa que es demasiado pronto para entender realmente lo que ese cambio va a significar. Intentar responder hoy sería como afirmar en 1936 que la Alemania nazi sería pacífica y dominante. Poder, solo por la impresión que causaron en esas Olimpiadas. Aunque no tengamos conclusiones sobre el futuro, podemos destacar cómo el mundo ya cambia y cómo otras potencias ajustan sus acciones. Por ejemplo,
China, donde Pekín ha reaccionado ante la menor influencia de Estados Unidos, avanzando para llenar el vacío dejado por Washington. China ha aprovechado al máximo los aranceles globales de Washington, usándolos como oportunidad para mostrar su capacidad en la guerra económica. China ha visto cómo otros países enfrentan las nuevas demandas de Washington y ha ofrecido sus servicios como alternativa económica. A la vez, ha incrementado su influencia en minerales de tierras raras y ha intensificado su búsqueda de inteligencia artificial y tecnología avanzada de semiconductores. En 2025, China presentó y filtró tecnología militar a gran ritmo, mostrando su poderío en un desfile espectacular transmitido mundialmente. Ha influido más abiertamente en Myanmar, aumentado amenazas a Taiwán y escalado confrontaciones con Filipinas. A fines de 2025, cuando el nuevo primer ministro de Japón invitó a una pelea retórica con China, este país aceptó gustoso. Rusia ha aprovechado este año el menor interés de Estados Unidos en apoyar a Europa. Rusia aumentó su guerra híbrida en Europa, sobrevolando territorio de la OTAN con drones y aviones armados. Realiza sabotajes y vigila desde sitios militares con armas nucleares de Estados Unidos hasta cables submarinos de fibra óptica que podría cortar para causar caos en Ucrania. Rusia ha usado el interés de Washington en la paz para aumentar divisiones con Bruselas, con tanto éxito que el Kremlin parece haber convencido a Estados Unidos de proponer un acuerdo de paz inicial que fue redactado por Rusia. Moscú ha elevado su gasto militar, intensificado ataques a la infraestructura energética civil ucraniana y reforzado el control interno, alejándose de antiguos acuerdos de no proliferación nuclear. Se podría decir que son las potencias regionales las que han hecho el mejor trabajo al aprovechar esta nueva situación internacional. Y si estuviéramos entregando premios a las naciones más efectivas de 2025, lamentablemente tendríamos que darle el primer lugar a los Emiratos este año. Emiratos Árabes Unidos ha reforzado su control sobre una red internacional de aliados en África y Medio Oriente. Sus aliados en Yemen controlan la mayor parte del país, mientras que en Sudán han cometido un genocidio en curso. Israel ha tomado acciones unilaterales para atacar a Irán y debilitar a sus aliados en Medio Oriente, mientras Turquía forma su propia red de aliados. India y Pakistán, importantes exportadores de armas y rivales en una nueva guerra fría regional contra Israel en el sur de Asia, han tomado medidas clave, incluida una guerra mutua. Pakistán ha fortalecido el poder de su líder militar y se ha acercado más a Estados Unidos. Marruecos ha cerrado el debate sobre el Sahara Occidental. Azerbaiyán ya ganó su rivalidad con Armenia y Tailandia realiza una ofensiva militar para neutralizar futuras amenazas de Camboya. La nuclearización empieza a debatirse en Japón, Alemania, Corea del Sur y Polonia. Mientras que Corea del Sur y Turquía están haciendo un trabajo muy impresionante, alimentando la creciente demanda mundial de nuevas armas en tierra, el impacto se está mostrando en las zonas de conflicto alrededor del mundo. Israel ha mostrado que tiene libertad para seguir con ataques aéreos en Gaza y Líbano, pese a los acuerdos de alto el fuego en ambas zonas. Mientras que la guerra civil en Sudán se ha convertido precisamente en el baño de sangre que los expertos globales temían. Israel e Irán, India y Pakistán, Tailandia y Camboya, Pakistán y Afganistán. Todos tuvieron conflictos limitados este año, cuando, en un año típico, cualquiera de esos conflictos limitados habría sido una anomalía. En países divididos como Siria y en conflictos como el de Congo con rebeldes apoyados por Ruanda, los líderes han logrado salirse con la suya cometiendo atrocidades al enfrentar a estas potencias mundiales. Conflictos transnacionales que antes atendía la comunidad internacional, como la crisis de pandillas en Haití, la insurgencia en el Sahel o el resurgimiento del Estado Islámico, ahora crecen sin control. Porque cuando el mundo está dividido entre varias potencias principales, cada una de esas potencias puede desviar la responsabilidad hacia las otras. En un mundo multipolar, precisamente este es el tipo de guerras que deberíamos esperar ver. Una combinación de enfrentamientos limitados e híbridos que ocurren con relativa frecuencia, a menudo involucrando fuerzas proxy y sin muchas posibilidades de intervención internacional. Reflejan un mundo donde varias potencias principales y regionales actúan con objetivos opuestos al mismo tiempo. Se enfrentan entre sí o con vecinos más débiles en conflictos sin rendir cuentas a una autoridad global superior. Francamente, es el tipo de mundo en el que un canal como Warfronts va a tener mucho de qué hablar otra vez. Visita Warfronts si quieres apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a crecer para enfrentar este momento histórico. Así como la guerra cambió en 2025 por el entorno global más frenético y asimétrico, la paz también está cambiando.
Estados Unidos, que alguna vez fue una de las naciones más diligentes del mundo en construir acuerdos de paz que pudieran resistir la prueba del tiempo, ahora ha abandonado por completo ese esfuerzo. En su lugar, negocia ceses al fuego que se hacen apresuradamente, son limitados en su alcance y fácilmente son quebrantados por todas las partes involucradas. Recuerden, las bombas siguen cayendo en Gaza y Líbano, a pesar del alto al fuego que se supone debería estar en vigor. El alto al fuego entre India y Pakistán no abordó los problemas de fondo de su conflicto de 2025 o tratar la suspensión india de acuerdos de reparto de agua como coerción estratégica. El alto al fuego entre Tailandia y Camboya duró solo unos meses antes de romperse, y el este del Congo está gobernado por un alto al fuego. Actualmente, mientras todas las partes siguen combatiendo en el terreno, hoy, más que nunca, lo que importa es la apariencia de paz, no la realidad, especialmente cuando una paz temporal es lo suficientemente frágil. Que las naciones puedan seguir trabajando hacia sus objetivos estratégicos más grandes y simplemente volver a la guerra cuando les convenga en 2025, la paz generalmente ha significado una de dos cosas. O no nos estamos disparando en este momento, o sí nos estamos disparando. Es mejor para todos si decimos que estamos en paz. Cuando las reglas geoestratégicas dejan de regir los conflictos, también dejan de regir la paz, que se vuelve una zona gris. Cambios más profundos. Además de los conflictos recientes, 2025 ha evidenciado transformaciones mucho más profundas en los asuntos globales. Algunos de estos cambios no necesariamente te sorprenden y algunos han estado ocurriendo durante años. Pero así como 2025 ha sido un punto de inflexión en muchos otros aspectos, también se ha convertido en un punto de inflexión para estos temas. Por un lado, 2025 ha mostrado cuán profundamente está cambiando la guerra moderna y ha respondido preguntas clave sobre hacia dónde evolucionará la guerra a partir de aquí, desde 2022 en adelante. La guerra en Ucrania le ha mostrado al mundo cuán importante es la tecnología de drones en el campo de batalla moderno. Pero 2025 ha probado que los drones no son solo una herramienta fácil de contrarrestar con otra nueva. La tecnología de drones ha demostrado ser excepcionalmente receptiva a la innovación, al grado de que está evolucionando alrededor o a través de las tecnologías antidrones a medida que éstas se vuelven disponibles. Rusia y Ucrania ya no solo están luchando con drones aéreos, sino también con drones marítimos, submarinos y terrestres. Los drones ucranianos han atacado submarinos por debajo de la línea de flotación, han lanzado bombas sobre las cubiertas de los petroleros fantasma rusos y han cobrado la vida de varios cientos de soldados rusos. Un día en el trabajo de una sola unidad de drones, y todo eso son solo los acontecimientos de este diciembre. La tecnología de drones se está expandiendo por todo el mundo cada vez más rápido. Ahora está más controlado por insurgencias no estatales y grupos criminales organizados. Incluso países que han apostado durante décadas por equipos de combate costosos y tecnológicos, ahora empiezan a notar lo que viene, hablando de equipos de combate. 2025 fue el año en que las crecientes tendencias regionales de rearme se convirtieron en una dinámica verdaderamente global. En este momento, prácticamente todo el continente europeo se está rearmando. También lo hacen las potencias del Indo-Pacífico, Asia Central, Sur, Medio Oriente y África subsahariana. Mientras que China es, sin duda, la nación del mundo que está produciendo nuevo y avanzado equipo militar a la mayor velocidad. Una multitud de innovadores en defensa global se ha unido. Algunos buscan soluciones de alta tecnología y otros desarrollan equipos funcionales y rentables. En un mundo multipolar y asimétrico, el comercio de armas ha cobrado mayor importancia. A medida que los complejos contratos de mantenimiento que duran décadas nos permiten identificar las alianzas a largo plazo y los lazos internacionales que realmente importarán en los próximos años. La inteligencia artificial, sistemas autónomos y tecnología de batalla inteligente basada en datos son cada vez más importantes. Incluso mientras las naciones enfrentan que el equipo militar moderno debe ser más desechable de lo pensado. También deben considerarse los factores sociales, donde uno de los elementos definitorios de 2025 ha sido el crecimiento de las revoluciones de la generación Z en todo el mundo. Estas no fueron estrictamente una invención de 2025. Antes de iniciar el año, Serbia y Bangladesh ya contaban con movimientos juveniles vibrantes. Pero en 2025, esta nueva ola de levantamientos sociales se volvió global, apareciendo en los 6 continentes habitados y derrocando o desafiando seriamente a varios gobiernos nacionales. Aunque sus objetivos varían según el país, estos movimientos suelen enfocarse en problemas comunes. Aumentan la desigualdad y el desempleo juvenil. La élite global es cada vez más corrupta y la gente común en todo el mundo está llegando a su límite. Ese mensaje impactó la política global más allá de donde las revoluciones de la generación Z tuvieron mayor efecto. Aunque el apetito global por los movimientos de extrema derecha ha disminuido un poco como reacción al impacto de Donald Trump como líder de Estados Unidos, el interés en los movimientos anti-establishment sigue siendo tan fuerte como siempre.
Está evolucionando y fomentando nuevos movimientos anti-establishment en todo el espectro ideológico. Aunque los partidos de extrema derecha aún creen que podrían llegar al poder en varias naciones clave en los próximos años. Al ampliar la perspectiva, 2025 mostró el impacto de los cambios globales que expertos han advertido. El sentimiento antimigrante creció globalmente, impulsado por deportaciones masivas en Estados Unidos, movimientos sociales y cambios políticos en Europa. Los intentos de devolver refugiados a lugares inestables como Siria y Afganistán desde países vecinos, junto con más desastres climáticos, muertes masivas, desplazamientos y el abandono evidente de la ayuda climática por potencias mundiales, marcaron el año. Incluso cuando la demanda global de energía aumenta como parte del auge de la inteligencia artificial, el crecimiento financiero mundial se volvió cada vez más dependiente de la industria de la inteligencia artificial. Aunque es totalmente posible que este crecimiento a corto plazo represente una burbuja de inteligencia artificial que solo está esperando estallar en todo el mundo, las oportunidades están disminuyendo para la gente común a medida que los empleos comienzan a desaparecer de forma permanente, mientras que la concentración de la riqueza y la desigualdad global se han vuelto más extremas. Entonces, cuando hacemos la pregunta clave del episodio de hoy, ¿cómo cambió el 2025 al mundo? La respuesta no es alentadora. En 2025, el mundo presenció el colapso del orden internacional tras la Guerra Fría. Sin importar tu opinión sobre ese orden, su caída ha generado caos e inestabilidad global que probablemente seguirán creciendo. Este año fue una época en la que el conflicto se volvió mucho más probable y la paz genuina mucho más difícil de mantener. Fue un año en el que las naciones acordaron abdicar de su responsabilidad en lugar de asumirla. Un año en el que los sistemas internacionales perdieron su relevancia y en el que una pluralidad de naciones poderosas acordaron que el interés propio geopolítico debía prevalecer por encima de todo. Fue un año en el que problemas que el mundo había visto venir durante décadas golpearon a la humanidad con toda su fuerza. Y los líderes e instituciones que creían ser capaces de detener esa marea que se avecinaba demostraron no estar a la altura de la tarea. Pero al concluir el episodio de hoy, vale la pena hacer una última pregunta. Si así fue como 2025 cambió al mundo, entonces, ¿a qué tipo de mundo nos dirigimos? Como dijimos al inicio, nada del futuro está escrito en piedra. Pero aunque es posible que todos estos cambios de alguna manera puedan revertirse, es poco probable. Si 2025 trajo más caos e inestabilidad, es probable que 2026 y los años siguientes sigan igual. Sin duda habrá un periodo de ajuste. A veces parecerá que las viejas reglas siguen vigentes, o que naciones apegadas a la antigua forma insisten en sus convicciones pese a cambios evidentes. Pero no pasará mucho tiempo antes de que veamos al resto del mundo adaptarse a un nuevo juego global que naciones como China, Rusia y las potencias regionales del mundo ya han estado jugando. Desde hace un tiempo, Estados Unidos ya está en camino de hacer ese cambio, individual. Aliados de Estados Unidos como Polonia y Corea del Sur se están adaptando rápidamente, e incluso gigantes geopolíticos como Japón y Europa Occidental están empezando a girar y enfrentar lo que viene. Las nuevas reglas ya parecen escritas y establecen un mundo donde todo se permite y el poder manda. Y el futuro no lo define un consenso de naciones, sino la ambición de aquellas naciones que logran llegar a la cima. Gracias por vernos.